de la doctora Nisa Valdivia Gómez sobre derecho a conocer el origen biológico en la técnica de reproducción humana asistida. Un tema con unas implicaciones éticas importantes, desde la comercialización del material biológico, los biobancos, el problema de la manipulación del material genético, la subrogación, etcétera, etcétera. Buenas tardes, mi nombre es Nisa Valdivia Gómez, soy de Chile, así que estoy con diferencia de hora y mi idea es exponer en estos breves minutos un tema que es bastante preocupante e interesante también para los efectos de la actualidad, de lo que significa todo eso, así que me voy a tratar de acotar en ese tiempo y habrá muchas otras reflexiones, dudas que surjan y la idea es llevar al análisis y a la investigación también sobre este tema. Así que, empezando con la exposición, mi intención es hablar del derecho a conocer de los orígenes biológicos o genéticos para algunos académicos, para quienes han investigado, pero desde la perspectiva de las técnicas de reproducción humana asistida. En eso me voy a dejar a un lado lo que son las técnicas de reproducción humana asistida, porque me interesa enfocarme en esto del derecho a conocer los orígenes, esto del derecho a la verdad histórica. Y lo quise hacer desde la perspectiva del anonimato del donante. Esta situación que resulta ser conflictiva en varios estados y que hoy en día no existe un gran consenso en decir, bueno, permitimos o no el sacar el anonimato y hasta qué punto eso implicaría contravenir o generar una tutela efectiva a este derecho a conocer los orígenes biológicos. Entonces, desde esa perspectiva, yo quise hacer el análisis en relación a la siguiente diapositiva, en la cual expone el derecho a conocer esta verdad biológica desde la perspectiva de varios autores, en la cual me quiero centrar solamente en Mariana de Lorenzi. Si pueden avanzar en la presentación. Gracias. Aquí yo quise poner unas citas muy breves, porque hay mucho que se puede encontrar sobre eso, pero me pareció interesante para también llevar a cabo esta reflexión en lo que propone y lo que expone también en su tesis doctoral en ese entonces Mariana de Lorenzi, cuando dice que la identidad de la persona es la radiografía de su ser y de su sentir, lo que permite identificarla como tal y distinguirla de cualquier otro ser humano, por ser única, irrepetible e idéntica en sí misma. Y eso es particularmente interesante porque cuando uno va a hablar del derecho a conocer tu verdad ideológica, de dónde vienes y quiénes son quienes aportaron el material para hacer posible la vida, eso es lo controversial y eso es lo que hoy en día requiere un mayor estudio. Acá en Chile el estudio es muy pobre, de hecho existe solamente un texto que es de el año 2007, es un conjunto de ensayos, pero no aborda hasta la actualidad de manera tal que tú puedas decir en que hay un gran desarrollo de esto. De hecho, la profesora Alcorta y Farnós expone lo que significa el conocimiento del genoma del progenitor como un componente cada vez más importante y importante en el derecho a la salud de las personas. Aquí se expone mucho el argumento también de saber el tema de ciertas patologías, ciertas enfermedades que puedan haber y que tú desconoces por el hecho de tener una parte de tu historia biológica, como se puede decir, en desconocimiento. En la siguiente diapositiva, quiero exponer en este sentido lo que significa esto del derecho a conocer los orígenes genéticos, me voy a referir en ese concepto como Rabinsky, porque aquí tenemos que señalar qué es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño cuando habla en la medida en lo posible. Entonces, ahí es donde resulta particularmente interesante y también de reflexión profunda sobre qué significa en la medida en lo posible. Porque cuando estamos hablando de esta situación del anonimato del donante, hay una parte en la cual tú no tienes acceso a esa información y por lo tanto queda al albedrío de los estados. Tenemos, por ejemplo, varios estados, varios países en los cuales tienen un sistema completamente diferente. Por ejemplo, tenemos quienes tienen el double struck, esto de tener el anonimato o bien que pueda ser
visible su historial, pero siempre a elección del donante. Estos casos, por ejemplo, son en Estados Unidos, en Bélgica, en Canadá, entre otros. Pero también tenemos aquellos que prohíben el anonimato, o sea, hay una libertad de poder acceder al expediente, de poder acceder a esa ficha, que es en países como por ejemplo en Australia, en Suiza, en Holanda, entre otros. Recientemente podemos decir en América Latina, Uruguay y Argentina están un poco más avesadas en esa área, pero no del todo. Y España, por ejemplo, hoy en día todavía está en discusión si realmente hay que levantar o no la prohibición. Porque hay cuestiones también de moral, hay cuestiones de ética que se basan en decir, bueno, ¿qué significa en realidad el tener que hacer este levantamiento del anonimato y permitir que esa ficha sea expuesta y que el niño pueda saberlo? ¿Implicará una responsabilidad para quienes hacen una donación de óvulos de esperma? Lo cierto es que quiero dejar de manifiesto de que este análisis y este planteamiento que podemos llevar a cabo en muchas discusiones de largas horas, esto tiene que sacarse el tema de una responsabilidad legal. Acá lo que se está exponiendo y mi intención también de dejar esta reflexión es ver las distintas aristas que significa este derecho. Porque por un lado tú hablas de un derecho como tal y un derecho en estricto sentido, en un estricto sentido jurídico, un derecho necesita tener una tutela efectiva. Y para eso, para hacer posible esa tutela efectiva, necesitas establecer un rango dentro del ordenamiento jurídico en la cual sea viable. Lo que significa que el hecho de que se promueva y se quiera una tutela efectiva de un derecho no va supeditado a la idea si significa o no que hay un sufrimiento al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que muchos esbozan el hecho de hacer esta tutela efectiva bajo la idea de si significa o no un daño para el niño o si significa o no un daño para los padres. Lo cierto es que aquí hay dos personas que se someten a técnicas de reproducción humana asistida, porque en ese contexto no tenemos que olvidar en qué contexto estamos hablando, y efectivamente esto supone el preguntarse, bueno, si hay un hijo conectado a los padres, ¿esto también es importante para los hijos? ¿Hasta qué punto yo permito de que el niño conozca su verdad? Y en eso quiero hacer la cita que hace Ravinsky, que tiene muchos artículos muy interesantes en inglés respecto a este tema. Ella es especialista en bioética y habla que el derecho a conocer los orígenes genéticos de uno no descansa en una evidencia empírica. Algunas personas concebidas por donante pueden sufrir grandes daños y otras pueden no sufrir en absoluto. Y las grandes problemáticas que surgen son efectivamente en un tema moral, en un tema de presión social. ¿Por qué hacer sentir mal a los padres? Ellos son tus verdaderos padres y por lo tanto eso es lo que importa. Pero la cuestión es, ¿qué significa ese derecho a tener tu verdad biológica, tu verdadera historia? Y pasando a la siguiente diapositiva, tomando en cuenta también todo lo que significan estas cuestiones y el breve tiempo que hay para exponer muchas de las dudas y muchos de los planteamientos que pueden estar a favor o en contra, es importante que en varios de los argumentos que uno puede esbozar y puede encontrar también de muchos académicos, en cierto sentido se puede perfectamente poner en la palestra una reflexión tal que signifique un cambio en la nomenclatura. ¿Es viable que podamos seguir hablando de un donante? ¿Podríamos hablar de otros conceptos? Conceptos que ustedes pueden encontrar en mucha bibliografía, como de Anas cuando expone el tema de hablar de un vendedor de, de gametos o de vendedor de esperma, lo que significa también un concepto bastante problemático al mismo tiempo, porque supone entonces que hay una venta, hay una compra-venta, hay dinero de por medio, o bien hablar de donantes de engendramiento o bien un facilitador genético, que es una propuesta que yo hago ahí en el ensayo, pero la importancia de todo esto reviste en esta pequeña reflexión, en esta preocupación sobreprotectora que ha estado supeditada al miedo de las responsabilidades legales que se cree que puede haber, lo que claramente esto no está en discusión. El tema es un tema bioético, es un tema también relacionado con esta verdad histórica, en la cual incluso hay organizaciones no gubernamentales que promueven como
el Conception Donor Network de Gran Bretaña, en donde ustedes pueden encontrar material e incluso hay libros en la cual está supeditado a los niños que son concebidos por técnica de reproducción humana asistida. Hay un tercero que es el que entrega este material genético y tú quieres conocer tu verdad. Y en base a eso, hay diversas situaciones en donde las partes involucradas que no están en un acto sexual quieren concebir. Y ahí también se pone el otro tema, que es precisamente este derecho a ser padres. Y deja de lado muchas cuestiones que surgen, como el reemplazo mitocondrial, la reproducción post-mortem y otras cuestiones que efectivamente son las que estarían dando estas situaciones que son perfectamente viables y creo que llevan a cabo una importante reflexión. Así que eso es mi breve presentación de esto. Muchísimas gracias.